Buenísimo. Y vamos con la clase de hoy. Técnicamente las clases ya no se dan virtuales, supuestamente ya sería todo presencial, pero bueno, como todavía no están las notas del parcial y hay gente que está sin comisión o que le choca los horarios, etcétera, bueno, sigo con las clases virtuales y mi idea es seguir con las clases virtuales todo el cuatrimestre, cosa de que queden grabadas por si alguien quiere rever alguna parte, algún tramo de alguna clase, usarla de repaso. Bueno, ahí va a estar, ¿sí? Al que le sirva, ahí va a estar la clase. Bien, ¿qué vimos la clase pasada? Bueno, no con ustedes, pero por lo menos se dio. La clase pasada, la del miércoles a la mañana, es esta. Se terminó trabajando bastante. Y lo que se hizo fue, primero, trabajar con lo que son productos matriciales. Una cosa que me interesaba de esto cuando lo di a la mañana fue mostrar lo que pasa en el inciso 6D, si no me equivoco. Inciso B, bien, inciso A, B y C. En el B, básicamente lo que me interesaba mostrar es que cuando yo hago un producto matricial, ¿sí? Las columnas de la matriz resultante son combinación lineal de las columnas de la matriz que tengo más a la izquierda, ¿sí o no? ¿Sí? Fíjense, se puede verificar que esta matriz, perdón, que esta columna de aquí, la que estoy marcando en rojo, es esta columna multiplicada por 2 más esta columna multiplicada por este 2 también, ¿sí o no? Si voy, por ejemplo, a esta de aquí, esa columna de aquí es la primera multiplicada por 1 más la segunda multiplicada por 2. Es decir, en un producto matricial, las columnas de la matriz resultante son combinación lineal de las columnas de la matriz de la izquierda. Bien, y eso se ve acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí está esto con el 2, 2, y acá está desarrollado, ¿sí? Si vamos al siguiente inciso, o sea, bueno, segunda y tercera columna, bien, fíjense, está cada columna como combinación lineal de lo que están ahí. En el inciso C, mirándolo por filas, las filas de la matriz resultante son combinación lineal ¿de quién? ¿De qué filas? ¿De las filas de la que está a la izquierda o la que está arriba? Estas filas son combinación lineal de estas, ¿sí? Esta fila que estoy marcando en rojo, la primera, es esta fila multiplicada por 1 más esta fila multiplicada por 2. ¿Me siguen con eso? Si me voy, por ejemplo, a la tercera, esta tercera fila la puedo obtener como esta fila multiplicada por menos 1 más esta fila de abajo multiplicada por menos 2. O sea, resumiendo, las filas de la matriz resultante son combinación lineal de las filas de la matriz que está a la derecha del producto. Recuerden que el producto no es conmutativo, hay una matriz que está a la izquierda y una a la derecha. Y no es lo mismo si lo escribo al revés. ¿Bien? Eso respecto a ese inciso. Después en el inciso D, bueno, hace el producto entre esta más esta con esta. Ese es más raro, no me interesa tanto. Después vimos, no sé si alguien se anima a cerrar la puerta que entra todo el ruido del pasillo, gracias. Eh, Hicimos, bueno, estos incisos, mostrando algunas propiedades de la transposición. Espero que lo hayan tenido en cuenta eso para más adelante. Y después se hizo, gracias, el tema de las matrices elementales. ¿Lo estuvieron mirando? ¿Alguna duda, pregunta de matrices elementales? ¿No? Son tres tipos de matrices elementales en función de las tres operaciones elementales entre fila que podemos hacer. Primera matriz elemental, cuando tengo algún elemento de la diagonal principal de la identidad cambiado por un valor k, se produce el efecto de qué cosa, que a la fila en cuestión la estoy multiplicando por ese valor k, ¿sí o no? Recuerden que la matriz elemental se tiene que multiplicar a la
izquierda de la matriz, ¿sí? Yo tengo mi matriz a la izquierda. Porque si la multiplico a la derecha, hace el efecto de ¿qué cosa? Operación elemental entre columnas, ¿sí? Siempre a la derecha. Bien, por ejemplo aquí, esta matriz elemental, tenemos 5 en la primera posición. Si lo aplico a esta matriz, la primera fila se va a multiplicar por 5 y efectivamente ese es el efecto, ¿sí o no? Bien. Segunda matriz elemental, esta que va a ser la que más vamos a utilizar, que me toma la segunda operación elemental entre filas. A una fila le sumo el múltiplo k de otra. Por ejemplo, aquí, a la segunda fila le he sumado la primera fila multiplicada por k, ¿sí o no? Bien, por ejemplo, en esta matriz elemental, primera fila multiplicada por 2, primera fila multiplicada por 2, lo sumo abajo, ¿sí o no? Ese efecto se ve acá, en esa matriz. Bien, esta va a ser la que más vamos a utilizar porque también la vamos a utilizar para determinantes. Bien, también la vamos a utilizar para determinantes. Y tercera operación elemental entre filas, la que menos vamos a utilizar de las tres, cambio de filas. Fíjense que aquí está cambiada la primera fila con la segunda y tiene ese efecto en la matriz. Siempre multiplicada a la izquierda de la matriz en cuestión que estoy trabajando. Bueno, ahí están mostrados los determinantes de cada una. Y después el ejercicio 6, que quedó a la mitad, ahora lo vamos a seguir, lo que hace es hacer el escalonamiento, la reducción por Gauss, pero en vez de hacerla con algoritmo, que sería haciendo los cruces, o con operación elemental entre filas directamente, lo hacemos con matrices elementales. Para no perder tanto tiempo aquí, fíjense, esta es la matriz A. Entonces lo que yo quiero hacer es eliminar este 2 de aquí. Quiero eliminar este 2 de aquí. ¿Qué hago? Multiplico la primera fila por menos 2 y la sumo abajo, ¿sí o no? Bueno, se lo hago con su matriz elemental. En vez de hacerlo directamente, lo hago con la matriz elemental. Obtengo esto. Quiero eliminar este 3. Bueno, multiplico por menos 3, sumo abajo. Está hecho aquí con su matriz elemental. Me queda esto. Quiero eliminar este menos 8. ¿Qué hago? Multiplico la segunda fila por menos 2, lo sumo abajo. Lo hago con la matriz elemental aquí y me queda esto. ¿Bien? ¿Qué desventaja tiene este método? Que el profe, porque este es del ejercicio del profe, lo armó para que estas matrices elementales tengan números enteros, como pueden ver. Pero no siempre va a ser así. ¿Por qué me quedaron números enteros? Porque siempre el emparejamiento para eliminar son con múltiplos. 1 y 2 son múltiplos entre sí. 1 y 3 son múltiplos entre sí. Y menos 4 y menos 8 son múltiplos entre sí. Con lo cual, el factor del k que tengo que multiplicar es un entero, ¿sí o no? Pero, ¿qué hubiese pasado si yo en vez de tener 1 y 3, hubiese tenido 5 y 3? Ya tengo que multiplicar por menos 3 quintos, ¿sí o no? Y me obligaría a trabajar con fracciones y lo hace un poquito más feo que el producto cruzado, que es todo con enteros. Bien, esa es la desventaja. Después, ¿qué queda aquí? Fíjense, aquí está la reproducción del paso a paso. Profe, yo tiro los métodos, la propiedad de la gran mayoría. Lo que no entiendo y me trabo es el tema de operaciones elementales. Si podría explicarme a las tres rápidamente. Sí, las vamos a hacer ahorita en un ejemplo que tengo para Gauss, pero déjame que termine esto y ahí mostramos eso. ¿Bien? Buenísimo. Bien, en esta parte lo que está hecho es el paso a paso completo. Yo tenía la matriz A, la multiplico por la primera matriz elemental que hace que a la primera fila la multiplique por menos 2, la suma abajo, me producía el primer cero, ¿sí o no? A lo que me queda, lo multiplico por E2 para hacer cero este de aquí. Y a lo que me queda, la multiplico por E3 para hacer cero esto de aquí. La matriz que me termina quedando, ¿quién es? Es la matriz que se conoce como U, de la factorización LU que el profe quiere que presentemos en la cátedra por vez primera, ¿sí?
en los libros aparece. ¿Por qué se llama U? De upper, o sea, de superior. Es una matriz triangular superior. ¿Cómo me doy cuenta que es una matriz triangular superior? Porque los números que son distintos de cero están o en la diagonal principal o por encima. ¿Me siguen? Sí, bien. Después ahí están las inversas y se saca la matriz L, la Lauer, multiplicando las inversas por aquí para que quede A igual a L por U. ¿Alguno verificó que este producto da efectivamente la matriz A? ¿Hizo el producto este? ¿No? Bueno, efectivamente da la matriz A. Bien. Respecto a las operaciones elementales entre filas que me preguntan ahí, son tres, están acá. Las operaciones elementales entre filas son estas. Yo a una fila la puedo multiplicar por un escalar cualquiera. Eso, por ejemplo, cuando lo hicimos, lo podemos ver aquí, en la clase del 2 de abril, cuando hicimos Gauss-Jordan, no sé si se acuerdan, acá, cuando hicimos Gauss-Jordan. Por ejemplo, acá están, en Gauss-Jordan están metidas dos de las tres operaciones elementales entre filas. Por ejemplo, aquí yo tengo toda esta fila. Como estoy haciendo Gauss-Jordan, yo quiero que esto me quede igual a 1, entonces, ¿qué hago? Multiplico por su inverso multiplicativo. Multiplico por -1 toda la fila y hago que me quede 1 aquí. Hacer esto no altera el resultado del sistema, ¿sí o no? ¿Bien? Después, en esta fila, lo mismo. Yo aquí tengo el 7, lo multiplico por un séptimo a toda la fila y me queda 1 aquí, 4 séptimos, 1. Eso no me altera el resultado del sistema, me queda un sistema equivalente. Y después, por ejemplo, acá, si yo quiero hacer 0 este, ¿qué hago? Multiplico la segunda fila, toda la segunda fila, por 4 y la sumo en la primera, ¿sí o no? 0 por 4, 0 más 1, 1. 1 por 4, 4, y menos 4, 0, ahí abajo. 4 séptimos por 4, 16 séptimos, menos 14 séptimos, 2 séptimos, y lo mismo con el último emparejamiento. ¿Cuándo utilizaría la operación elemental del cambio de filas? Cuando tenga un pivote igual a 0, exactamente. Si me aparece algún pivote igual a 0, dado que no puedo pivotar con el 0, haría un intercambio entre filas. Generalmente no aparece, pero si llega a salir, lo trabajaremos. No sé, Valentina, si ahí queda mejor esa idea. Así ya comenzamos con lo de hoy. Bien. De todas formas, a ver, el de la clase del miércoles pasado, la virtual. En este, ¿por qué queda -1? Porque propiedad del determinante, que vamos a trabajarla el miércoles, no creo que lleguemos hoy. Esta matriz, ¿de dónde salió? Esta matriz sale de la matriz identidad, a la cual le he hecho un intercambio de filas, ¿sí o no? La matriz identidad, ¿qué determinante tiene? Por defecto tiene determinante 1. Hay una propiedad que dice que si yo hago un intercambio, solamente uno, entre una fila y otra cualquiera, o también entre columnas, el determinante cambia de signo. Entonces, como yo estoy cambiando dos filas, determinante de 1 pasa a ser -1. Eso, nada más que eso, ¿sí? Si no, también se lo podría calcular por algunos de los métodos determinantes que todavía no les enseñé, que vamos a verlos hoy, ¿bien? Pero básicamente es esa la idea. Para el determinante solamente hay que hacer Sarrus, sí, o se puede hacer Laplace. Fíjense que si yo hago Laplace aquí, ¿quiénes ya saben hacer Laplace? ¿Uno? Bueno, entonces no, la vamos a calcular después, ¿sí? Pero si lo hacen por el método que sea, o lo ponen en el CalcMe o en algún calculador, el determinante va a dar -1, ¿sí? Bien, ya estamos más atrasados que en la mañana. Comencemos, porque si no, no vamos a terminar nunca. Entonces,
porque tenemos que terminar el ejercicio 6, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido, así pasamos a ver determinantes. ¿Bien? Buenísimo. Del ejercicio 6, ¿qué nos está faltando? Del ejercicio 6 lo que nos está faltando es hacer el inciso E. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos para el ejercicio 6, inciso E? En el inciso E me pide que resuelva ese sistema que está aquí. A esta matriz columna la vamos a llamar B, así no escribimos tanto, y básicamente me está pidiendo que resuelva A por X igual a B, ¿sí? A por X igual a B. Bueno, recién me doy cuenta que en la mañana no hice el gráfico y la representación. Bueno, ya veremos si da tiempo de hacerlo ahora. Pero lo que está aquí es que no me dice cómo resolverlo. Bueno, dado que el inciso está enmarcado dentro de un ejercicio de matrices elementales, vamos a resolverlo no con método de la inversa, es decir, despejando plenamente X, sino escalonando, pero con matrices elementales. Entonces, fíjense que nosotros, de este archivo de aquí, básicamente esta estructura de aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que E3 por E2 por E1 por A me da U, ¿sí o no? Entonces voy a hacer eso, voy a multiplicar a la izquierda, miembro a miembro, por E3, E2 y E1. Entonces vamos a poner aquí E3, E2, E1 por A por X. Y si multiplico a la izquierda, también tengo que multiplicar a la izquierda en el miembro de la derecha, ¿sí o no? Porque si no, no mantendría la igualdad. Insisto con la idea, el producto matricial no es conmutativo, o sea que lo tienen que multiplicar exactamente en el mismo orden, ¿sí o no? Esto por B. ¿Hasta ahí me sigue? Bien. De aquí, esta parte, ¿esto cuánto me da? Por lo menos el nombre del PDF anterior. ¿Qué nombre tiene ese producto? Recién lo mostré. Eso da aquí está, ¿sí o no? Del upper o el upper, no sé cómo se diga, creo que es upper. Bien, perfecto, ahí tenemos eso da ¿sí o no? Y este producto de aquí, no sé cuánto da, pero le podemos poner como nombre B', ¿sí o no? ¿Qué hace lo segundo que estoy marcando en verde? Lo segundo que estoy marcando en verde, B', lo que va a hacer es el efecto de las operaciones elementales entre filas, pero sobre B, ¿sí o no? Sobre la columna B. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esto me va a quedar como, esto me va a quedar como U por X, esto me va a quedar como U por X, igual a ¿cuánto? Igual a B'. Y esto de aquí lo podemos aclarar. Esto ya es un sistema escalonado, porque la matriz U es una triangular superior, ya tiene hecho el escalonamiento, por un método muchísimo más largo que hacerlo tradicionalmente, pero esto ya es un sistema escalonado. Esto ya es un sistema escalonado. Es decir, ya tiene la cancelación gaussiana hecha. Entonces, ¿qué es lo que necesito para resolverlo? Como está pidiendo el profe aquí, lo que necesito para resolverlo es aplicar las E sobre la matriz B para ver cuánto queda B' y a partir de ahí despejar la solución. ¿Me siguen? Porque la matriz U ya la tengo. Entonces busquemos las matrices E. Entonces vamos aquí, busquemos las matrices E. ¿Dónde están las matrices? Aquí están. Ahí está E3. Tiene un -2 ahí abajo. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -2, 1. Esta matriz, ¿cómo se obtuvo? Vamos marcándola. Esta es E3. La segunda fila se multiplica por -2 y se suma en la tercera. Ese efecto está haciendo. Vamos con la matriz E2, es esta,
Tenemos entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 3, 0, 1. ¿Cómo se obtuvo la matriz E2? Se multiplica la primera fila de la matriz identidad, por supuesto. No siempre la matriz elemental se arma a partir de la identidad. Se multiplica la primera fila de la matriz identidad por menos 3 y se lo suma en la tercera fila. Y por último, la E1 es la que está aquí primero, es esta. 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cómo se obtuvo la matriz E1? Bueno, se multiplica la primera fila de la matriz identidad por menos 2 y se lo suma en la segunda. Ahora, en vez de aplicárselo a la matriz A como está hecho aquí, se lo voy a aplicar a la matriz columna B, que es esta de aquí, la 1, 0, 2. ¿Bien? Entonces ponemos aquí por 1, 0, 2. La recomendación para que vean el efecto y asimilen el concepto de lo que hace la matriz elemental es que vayan haciendo primero la que tengo más cerca de la que quiero multiplicar, o sea, sería primero por E1, después por E2, después por E3. Si bien por ley asociativa del producto, yo podría hacer primero E3 con E2, después lo que me quede con E1 y después lo que me quede con la columna, ¿sí o no? La ley asociativa me permite hacerlo de esa forma, pero pierdo el efecto conceptual. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Como ahí no entra, bueno, yo voy a hacer esto si no pierdo mucho tiempo. Voy a copiar las dos primeras. Ustedes si quieren pongan un asterisco para después copiarlas, o de última ver el PDF. Y aquí voy a poner el resultado entre E1 y B. ¿Qué resultado debería haber? Debería haber el efecto que tiene la matriz E1. La matriz E1, ¿qué hace? Multiplica la primera fila por 2 y la suma en la segunda. A la matriz B le tiene que hacer exactamente eso. Bueno, lo veamos. Vamos aquí por, hagamos el producto, y fíjense cuánto nos queda. ¿Me siguen? 1 más 0 es 1, ¿sí o no? Primera fila queda como está. Segunda fila, menos 2, ahí está el menos 2, más 0 me queda menos 2, ¿sí o no? Y por último, 0, 0 y 2, me queda 2. ¿Qué veo de esta columna con la que está arriba? La columna que tengo ahora es la de arriba, donde a la primera fila la multipliqué por menos 2 y la sumé en la segunda, ¿sí o no? Bien, ese efecto estoy viendo. Aquí, como esto ya entra acá, voy a poner la matriz E1, que todavía no la apliqué, y vamos a aplicarla ahora con E2. ¿Qué efecto tiene la matriz E2? Es la primera fila multiplicada por menos 3 sumada en la tercera, ¿sí o no? Bien, debería haber lo mismo para la columna. Bueno, veamos. Entonces aquí, ¿cuánto me queda? Tenemos 1, 0, 0 es 1. Bien, segundo, 0, menos 2 y 0 me queda menos 2. Primera y segunda columna no se modifican. Vamos abajo, ¿qué tengo? Menos 3 más 0 más 2 me queda menos 1. Fíjense que si ustedes multiplican esto por menos 3 y lo suman aquí, efectivamente queda eso, ¿sí o no? Bien. Y por último, ya lo hago aquí, ¿qué me queda? La última matriz elemental que hace, multiplica la segunda fila por menos 2 y la suma abajo. Bueno, hagamos las cuentas. ¿Y esto cuánto me queda? 1, 0 y 0 es 1. 0, menos 2 y 0 menos 2. Y por último, 0, 4 menos 1 es 3. ¿Qué efecto tengo? El mismo que les dije. Multiplico esta fila por menos 2, me da 4, la sumo aquí, me queda el 3. Esto que saqué aquí es lo que hace rato había llamado B'. ¿Me siguieron con eso?
Con lo cual, este sistemita, u por x igual a b', si bien no me da la solución ya explícitamente, va a ser más fácil de despejar porque ya lo tiene escalonado. Entonces, pongamos la matriz U. ¿Dónde está la matriz U? Es esa de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? La matriz U, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, menos 4, menos 4, 0, 0, menos 2, por la solución X, Y, Z. Esto tiene que ser igual a la matriz B' que acabamos de sacar, que es 1, menos 2, 3. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Marquemos aquí de vuelta qué es cada cosa. Esta es la matriz U, la matriz triangular superior, la upper. Este es el vector de la solución X. Y esta es la matriz B', ¿sí o no? Si yo desarrollo el producto y armo el sistema de ecuaciones equivalentes, ya no me hace falta hacer Gauss, porque ya está encarnado, a lo sumo haría Jordan, pero sería perder más tiempo todavía. El sistema de ecuaciones equivalentes, ¿cómo me queda? Fíjense que tendría una X, o sea X, más 2Y, más 3Z, igual a 1, ¿sí o no? Bien, entonces, ¿qué me queda? Me queda X más 2Y más 3Z igual a 1. Segunda ecuación, ¿cómo me queda? Menos 4y menos 4z igual a menos 2. Y la última ecuación, menos 2z igual a 3. Y fíjense que tengo el sistema escalonado, como lo hubiese hecho con un Gauss normal, ¿sí o no? Para sacar las soluciones. Bueno, el ejercicio, fiel al estilo del profe, no da números enteros, ¿sí? Z igual a ¿cuánto? Menos 3 medios, ¿sí? Bueno, para el profe es que dé entero, que dé fracciones, lo mismo, ¿sí? Se lo trabaja igual. Vamos arriba, se puede sacar los valores con un poquito de trabajo mental. Veamos, el I me queda menos 4 por menos 3 medios, menos por menos más, 4 por 3, 12, sobre 2, 6. Esto da 6, ¿sí o no? Pasa para acá como menos 6, menos 6, menos 8, sobre menos 4 y vale 2. Si no lo sacan, ¿sí? Listo, no es puntualmente lo que me interesa aquí fuerte. Y el X, ¿cuánto me queda? Veamos. Tenemos menos 9 medios, más 8 medios, ¿sí o no? 2 por 2, 4. 4 son 8 medios. Entonces tengo 8 medios, menos 9 medios, tengo menos un medio, ¿sí o no? Pasa sumando, 1 más un medio, X vale 3 medios. ¿Cómo? Sí, también, sí. Pero si vamos a hacer este método de operación elemental entre fila, dividir esta ecuación por 2 implicaría multiplicar la fila por un medio, ¿sí o no? Y tendría que poner esa matriz elemental también en el juego. Sí, también, podría hacer. Pero la idea era resolverlo así como estaba, ¿sí? Pero sí, de poder se puede. Bien, buenísimo. Conjunto solución, entonces, ¿cómo me queda? Conjunto solución, me está quedando 3 medios, 2. ¿Hasta ahí me siguieron? Por supuesto que esta metodología para aplicar Gauss no es la más óptima, porque tengo que hacerlo con la matriz del sistema A para encontrar U, uno por uno los productos. Con la matriz columna de los términos independientes, uno por uno para encontrar B'. ¿Cómo se lo hace más rápido directamente? Aplicando Gauss, lisa y llanamente. ¿Bien? Pero recuerden que hay dos versiones para hacer Gauss, ¿sí o no? Hay dos versiones para hacer Gauss. Sí, me miran con cara rara. Hay dos versiones, ¿sí o no? Bien, las dos versiones, ¿cuáles son? Una es la que podríamos decir la más canónica, la que está en los libros, que es con esto, con operaciones elementales entre filas.
multiplico una fila por tanto, bajo, multiplico, bajo, que sería como hacer Jordan hacia abajo. En los libros está explicado de esa forma. La otra versión de hacer Gauss, no la vi en ninguna otra parte más que aquí en esta cátedra de álgebra, de ingeniería, que es con producto cruzado. Con producto cruzado no es netamente las operaciones elementales entre filas que aplica el Gauss puro, porque puede quedar distinto la matriz U. El sistema equivalente es equivalente de todas formas y la solución es la misma. Bueno, lo hagamos de las dos formas para que veamos. Pongamos aquí por Gauss tradicional, que sería el que está en los libros, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es volver a copiar el sistema, o por lo menos la matriz ampliada, y resolverlo desde cero, con operaciones elementales. Entonces la matriz que tenemos es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 3 menos 2 menos 1. En este no se aprecia tanto la diferencia con el otro Gauss, porque el pivote es 1. Pero si el pivote no fuese 1, se comienza a notar la diferencia de entrada. Y los términos independientes, este de aquí, 1, 0, 2. Este Gauss tradicional, por si hay alguno que se entera recién ahora que hay dos métodos de Gauss, ¿sí? Es el que está en los libros, que me dice, generalmente en los libros a mí esta notación no me gusta, que dice, por ejemplo, la F2' se obtuvo, o dice algo así, haciendo la fila F2 menos 2 veces la fila F1. ¿Conocen esta notación? En los libros, sí, a mí mucho no me gusta, porque aparte prefiero trabajar con el otro método de Gauss, pero esa misma notación sería hacer esto. Vamos a hacerlo paso por paso. Yo quiero eliminar este 2. ¿Qué es lo que hicimos? Primera matriz elemental. Habíamos multiplicado la primera fila por menos 2 y la suma abajo, ¿sí o no? Bueno, hago eso directamente. Entonces, ¿cuánto me queda? Esto me va a quedar 1, 2, 3, 1, abajo. 1 por menos 2 y 2, 0. 2 por menos 2, menos 4 y 0, menos 4. 3 por menos 2, menos 6 y 2, menos 4. Y 1 por menos 2 y 0, menos 2. ¿Sí o no? Tercera fila queda igual. 3, menos 2, menos 1, 2. Si se fijan, lo que está a la izquierda de la línea de puntos es lo que aquí me queda en el primer paso, ¿sí o no? Tras haber aplicado la primera matriz elemental, ¿me siguen? Y lo que me queda a la derecha de la línea de puntos es esto, tras haber aplicado también el primer paso sobre la matriz B. Hago todo junto ahora, y sin tanto alboroto. ¿Bien? Perfecto. Ahora tengo que eliminar este 3. ¿Cómo lo hago? Multiplico la primera fila por menos 3 y la sumo en la tercera, ¿sí o no? ¿Bien? Listo. ¿Cuánto me queda? 1, 2, 3, 1. La segunda fila queda igual. Recuerden que esta operación elemental siempre modifica la fila donde llega la flecha, ¿sí? No la original. Importante eso. Abajo, ¿cuánto me queda? 1 por menos 3 y 3, 0. Abajo, 2 por menos 3, menos 6 y menos 2 me queda menos 8. 3 por menos 3, menos 9 y menos 1 me queda menos 10. Y por último, 1 por menos 3 y 2, menos 1. ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Fíjense que lo que nos quedó aquí es la matriz que queda tras el segundo paso, ¿sí o no? Y la que queda a la derecha de la línea de puntos, esta 1 menos 2 menos 1, es esta, tras el segundo paso. Me falta el último paso, que ¿cuál es?
necesito eliminar el menos 8. ¿Cómo lo elimino? Multiplico la segunda fila por menos 2 para que me dé 8 y lo sumo aquí. Fíjense que, insisto, el profe parece que lo armó para que los valores por los cuales multiplico sean enteros. Generalmente no es así con esta forma de hacer Gauss. Si ustedes van a los libros, siempre trabajan con fracciones. En cambio, la otra forma de hacer Gauss es siempre con números enteros. Bien, entonces aquí ¿cuánto me queda? 1, 2, 3, 1, 0, menos 4, menos 2. Y aquí me queda 0 por menos 2, 0 y 0, 0. Menos 4 por menos 2, 8 y menos 8, 0. Menos 4 por menos 2, 8 y menos 10, menos 2. Y menos 2 por menos 2, 4 y menos 1, 3. Lo que nos quedó aquí como para anotar es a la derecha, pero a la izquierda, la línea de puntos, quedó la matriz U, ¿sí o no? Y a la derecha de la línea de puntos quedó B'. Básicamente lo que hicimos aquí fue aplicar las matrices elementales multiplicadas a la izquierda, tanto de la matriz A como de la matriz B al mismo tiempo. Ese es el efecto que estamos haciendo. De aquí, obviamente, que el conjunto solución ya no lo voy a volver a hacer, porque lo mismo de arriba es el mismo de hace rato, que era ¿cuánto? 3 medios, menos 2 y menos 3 medios, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Estamos haciendo entonces exactamente igual que... ¿Cómo? No, el último es negativo. Ah, el de ahí, el 2 es positivo, perdón. Bien, gracias. Este positivo. Perfecto. Bueno, bien. Eso entonces por el Gauss tradicional. Y ahora vamos con el algoritmo de Gauss, que es nuestra forma de hacerlo aquí en la cátedra, por algoritmo de Gauss. Que este algoritmo de Gauss es con el famoso producto cruzado. ¿Qué ventaja tiene? Que como el producto cruzado son productos y sumas de enteros, la suma y el producto es una operación cerrada para los enteros, ¿sí o no? Suman dos enteros, da un entero, multiplican dos enteros, da un entero. Luego trabajo con enteros hasta el final. Las fracciones recién aparecen cuando despejo las soluciones. Entonces, vuelvo a copiar la matriz ampliada y lo que vamos a buscar es hacer el escalonamiento. Como el pivote es 1, el efecto no se ve de entrada, pero sí se va a ver después de que no quedan iguales, ¿sí? 1, 2, 3, 1. Y acá hacemos los ceros, como ya explicamos. ¿Y qué me queda? 0 menos 4, menos 4. 2 menos 6, menos 4. 0 menos 2, menos 2. Y aparte es más rápido, ¿sí o no? Para mí es más rápido hacerlo con este método que con el otro. Abajo, menos 2, menos 6, menos 8, menos 1, menos 9, menos 10, 2, menos 3, menos 1. Hasta aquí estamos igual que acá. ¿Por qué? Solamente porque el pivote fue 1. Si el pivote hubiese sido cualquier otro número que no sea 1, hubiese quedado distinto. ¿Sí? Hubiese quedado distinto. Porque recuerden que qué es lo que hace, o sea, cómo está obteniendo este valor. ¿Cómo lo está obteniendo? Ese valor lo está obteniendo de la siguiente forma. Si quieren aquí, vamos a poner al costadito, que a la mañana no lo hice, así se puede apreciar mejor. Voy a poner aquí al costado el nombre de cada fila, fila 1, fila 2, fila 3, y también le voy a aplicar el producto cruzado para que vean cómo queda. Entonces aquí, ¿qué tengo? Esto sigue siendo fila 1,
Y abajo, ¿esta cómo se obtiene? 1 por la fila 2 menos 2 por la fila 1, ¿me siguen? ¿Sí o no? 1 por la fila 2 menos 2 por la fila 1. ¿Me siguen con eso? Bien, entonces es fila 2 menos 2 fila 1, que al fin y al cabo es lo mismo que hace Gauss acá. Esta es ¿quién? La fila 2 menos 2 veces la fila 1, ¿me siguen? Pero si este número no hubiese sido 1, aquí esto no estaría multiplicado por 1 y ya cambiaría, ¿sí? Abajo aquí, ¿cuánto me queda? 1 por la fila 3 menos 3 por la fila 1. 1 por la fila 3 menos 3 por la fila 1. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. Ahora, si vamos abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? 1, 2, 3. La voy a copiar de vuelta igual, como para mostrarles el efecto. Aquí 1, 0, menos 4, menos 4, menos 2, 0, menos 8, menos 10, menos 1. ¿Por qué? Porque quiero que vean el efecto entre filas, ¿sí? Y a estas filas las voy a llamar fila 1', fila 2' y fila 3', para ver el efecto, nada más que para eso. Entonces vamos a escalonar tomando como pivote ahora el menos 4, ¿sí o no? ¿Cómo nos queda entonces? Esto nos queda como 1, 2, 3. La segunda fila no se modifica. 0, menos 4. Línea de puntos. 1, 2. Y vamos abajo. Este 0 ya está hecho. Hacemos el nuevo 0 y me queda menos 4 por menos 10, 40. Menos 8 por menos 4, 32. 40 menos 32, 8. Y el otro, el de la derecha, me queda menos 4 por menos 1, 4. Menos 16 me queda menos 12. ¿Quedó lo mismo que arriba? No. Arriba quedó menos 2 y 3. Aquí me está quedando 8 y menos 12. ¿Por qué? Porque fíjense que las verdes del costado, ¿cómo son? F1', esta es F2', y sí, este de aquí, acá, ahí. Aquí tengo. Ustedes dicen este cruce. ¿O cuál cruce? Bien, bueno, sí, perfecto. Es menos 4 por menos 10, 40. Menos 8 por menos 4, 32. 40 menos 32, 8. Bien, listo, perfecto. Buenísimo. Y esta de aquí me queda ¿cuánto? Menos 4 por F3', y aquí sería así, más 8 por F2', ¿sí o no? Más 8 por F2'. Así se armó esta fila. En cambio, si yo le pongo eso a esta de aquí, fíjense que esta tercera fila de aquí, ¿quién es? Si esta es F3' y esta es F2', esto es directamente F3' menos 2 F2', ¿sí? Están sacadas de forma distinta, ¿sí o no? Están sacadas de forma distinta. ¿Dan lo mismo? Sí, porque si se fijan, esta combinación es múltiplo de esta. Es la misma combinación multiplicada por menos 4, ¿sí o no? O sea que es exactamente lo mismo. Observen que si ustedes a esta fila la multiplican por menos 4, obtendrían esta, ¿sí o no? Con lo cual es lo mismo. ¿Es la misma matriz U? No. ¿Es la misma solución del sistema? Sí, fíjense que de aquí saquemos solamente z. ¿Qué tengo? Tengo 8z igual a menos 12,
Z sería igual a menos 12 octavos, sacándole la cuarta de 12 me daría 3, y la cuarta de 8 sería 2. Como las filas de arriba son las mismas, el conjunto solución es el mismo. Conjunto solución entonces, me queda X era 3 medios y era 2 positivo, y esto menos 3 medios. ¿Gente del Zoom me está siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Aquí en el aula alguna pregunta, duda? ¿Cómo? Salvo que la consigna diga explícitamente que hagan de cierta forma, sí, podrías hacerlo de forma que vos quieras. ¿Bien? Claro, también. Aquí si lo quisiésemos hacer con inversa, por ejemplo, una vez que yo llegué a esta parte, donde está, una vez que yo llegué aquí, que sería donde estamos acá, sería haberle hecho Gauss. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer Jordan, ¿sí o no? Hacer que la diagonal principal me quede 1 y hacer 0 por arriba. Eso me llevaría, como este 1 ya está hecho, me llevaría una matriz elemental más, dos matrices más, 3, 4, 5 matrices elementales más. Que fue lo que mandó el grupo de la gente que ya tiene prueba el parcial, ¿sí? Que me preguntaron, lo mandé eso, ¿sí? Pero sí, tendría que hacer con 5 matrices elementales más. Es más fácil directamente desde aquí hacer Jordan, ¿sí o no? Que fue lo que hicimos en definitiva la clase del 2 de abril. ¿Bien? Buenísimo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No? ¿Gente del Zoom, preguntas, dudas? No, buenísimo. Vamos entonces con lo siguiente. ¿Qué dimos a la mañana después de esto? Aquí, lo mismo. Determinantes. Bueno, vamos con determinantes. ¿Cómo están con los métodos para sacar determinantes? ¿Bien, mal? ¿Conocen todos los que por lo menos damos aquí? Bien. Entonces presentemos una matriz para sacarle el determinante. Porque me dicen, son 4. Bueno, por lo menos los que damos nosotros sí son 4. En realidad son 3. Sarrus, Laplace, Gauss y el método de hacer ceros por propiedades, que básicamente me permite o hacer un Sarrus más fácil o hacer más que nada un Laplace más fácil o un Gauss más fácil. Pero en realidad serían 3. Bien, sea A, pongamos aquí nuestra matriz, vamos a tener 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. Y vamos con el primer método, que es el... ¿Qué método más les gusta, Sarrus? Bien, bueno, Laplace es mejor que Sarrus, pero bueno, mostremos todos. Método de Sarrus. ¿Por qué Laplace es mejor que Sarrus? Porque cuando ya le agarré la mano, se escribe menos y se hace menos cuentas. Por lo menos para matrices de 3 por 3. El método de Sarrus funciona solamente para matrices de 3 por 3, pero como en cualquier materia de álgebra y en cualquier libro, si buscan también, la mayoría de las matrices son de 3 por 3, termina siendo bastante útil. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el determinante en sí? El determinante es una operación, es una función que le asigna a cada matriz cuadrada un número real si la matriz es de elementos reales. En este caso, un número entero si la matriz es de elementos enteros. ¿Bien? Por ejemplo, en el libro El Anton, ahí está explicado en detalle el concepto de dónde sale la definición de determinante. Aquí simplemente vamos a mostrar los métodos de cálculo. Lo que tienen que tener presente es, primero, que se aplica solamente a matrices cuadradas. Cada matriz tiene un
único valor de determinante, o sea que por el método que sea que lo saque, tiene que darme lo mismo. Y bueno, ese determinante da información respecto a algunas características de la matriz. ¿Bien? Bueno, entonces vamos con el determinante de la matriz A. Se lo simboliza entre barras, pero, insisto con esto, no representa un valor absoluto, o sea, no es concepto análogo de valor absoluto, de números reales o de módulo de complejos, porque el determinante tranquilamente puede dar como resultado un número negativo, ¿sí? O sea, no representa una distancia. Eso es importante que lo asimilen. Bueno, ponemos entre barras el determinante que queremos sacar, 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. Bien, tenemos eso. Entonces, ¿cómo funciona el famoso método de Sarrus? Lo que hacemos es, abajo de lo que está escrito, volvemos a escribir las dos primeras filas. 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2. Eso ya lo hace más largo, ¿sí? Pero tenés que escribir eso. Y aquí se calcula como la suma y resta de 6 números. ¿Cómo saco cada uno de los 6 números? Los tres primeros con el producto de la diagonal principal y las diagonales que quedan por debajo, y después con la otra diagonal. Ahora se los muestro. Me quedaría de la siguiente forma. 2 por menos 4 es menos 8, por menos 2 me queda menos 16. Después, abajo, 3 por 3, 9, y menos 1, ¿cuánto? Bien, es 16 positivo, tiene razón. Gracias. 16 menos 9. Bien. Y después el último, me queda 1 por menos 1, y con el 2 me queda menos 2. Bien. Ahí tenemos los tres primeros números. Y a esto le voy a restar los siguientes tres números que se obtienen de qué forma. Haciendo el cruce ahora en la diagonal secundaria sería menos 1 por menos 4 me queda 4 positivo, con este me queda menos 4. 2 por 3, 6, por 2, 12. Y por último, 3 por 1, 3, por menos 2 me queda menos 6. Bien, bueno, lo hago de esa forma. Y aquí entonces me queda lo que está en celeste, me queda 16 menos 11, me está quedando ¿cuánto? 5. Y lo que está en verde me queda, es 12 menos 10, básicamente me queda 2. O sea que esto me está quedando 5 menos 2, y esto me está dando igual a 3. Por lo tanto, el determinante de A quedó igual a 3. ¿Bien? Simple. Si les gusta hacer Sarrus, hagan Sarrus. Pero tengan presente que en la evaluación por tema y o en el parcial podría decir, por ejemplo, qué sé yo, resuelve el siguiente sistema por Kramer, que hay que sacar determinantes, ¿sí o no? Calculando los determinantes por Laplace. O sea que si no saben hacer Laplace, pues, ¿sí o no? Porque si ustedes resuelven bien un ejercicio, pero no aplican el método pedido, el ejercicio vale 0 puntos. Ya en un parcial de resolución, no se evalúa solamente la respuesta final, el resultado, sino que también se evalúa el procedimiento. Y si se pide trabajar con un método, es para evaluar el conocimiento del método. O sea que tienen que saber hacer Sarrus y tienen que saber hacer Laplace. Y bueno, Gauss también, obviamente. Bueno, esta es una forma de hacer Sarrus, porque hay otra. Por lo menos yo me sé dos, no sé si habrá más, pero por lo menos hay dos. ¿Cuál es la otra forma de hacer Sarrus? ¿Saben? ¿O recién se enteran que hay dos formas de hacer Sarrus? Con las
las dos columnas a la derecha. ¿Quién sabía eso? Aquí uno, allá, bueno, que me dijo 2, 3. Bien, perfecto. Siempre lo muestro, no es el caso más común, pero se puede usar, también es válido. Entonces, volvemos a copiar el determinante y supongamos que se quedaron sin espacio abajo en la hoja, puede pasar, y querían hacer SARU de todas formas. Bueno, lo ponen al costadito. Ahí tenemos esto. Cierro las barras y al costado derecho de lo que tengo voy a escribir las dos primeras columnas. ¿Sí? 2, 3, menos 1, 1, menos 4, 3. Y la mecánica para sacar lo celeste y lo verde es la misma de hace rato, ¿sí? Exactamente la misma. Los números no necesariamente quedan todos iguales o en el mismo orden, pueden quedar parecidos, pero el resultado final es el mismo, ¿bien? Entonces, los que están en celeste, 2 por menos 4 menos 8 por menos 2, 16. Y ahora, ¿tomo estos dos o cuáles tomo? Tengo que tomar siempre la 3, ¿sí o no? 2 por menos 1, menos 2, menos 3 por 3, menos 9. Fíjense que quedó lo mismo, pero con el orden un poquito cambiado, lo cual no me afecta en nada. Y los que están en verde, el otro cruce va al revés. 4 por menos 1, menos 4. 6 y 2, aquí está quedando igual, 12. Y por último tenemos menos 6 y 1, menos 6. Como los dos paréntesis dan el mismo resultado, esto me queda 5 menos 2 y vuelve a ser 3. ¿Bien? Otra alternativa para hacer SARS. Menos conocida, menos popular, pero válida también. ¿Sí? SARUS ahí. ¿Preguntas de SARUS aquí en el aula, en el Zoom? ¿No? Bien. Vamos con el mejor método para hacer por lo menos 3×3, porque ya para 4×4 SARUS no se puede y Laplace no es lo mejor. Vamos con el método de Laplace. El método de Laplace funciona para matrices cuadradas, obviamente de cualquier tamaño, pero su característica hace que para una matriz de 5×5 sea, si lo quiero sacar así como está, sea un poquito impracticable, salvo que le haga operaciones elementales entre filas, lo cual es como, bueno, le hago directamente Gauss. Bien, ¿cómo funciona el método de Laplace? Bueno, copio de vuelta la matriz, cópienla, si la tienen a mano, copiamos de vuelta la matriz, y el método de Laplace lo que hace eso en el Cossack, por ejemplo, está bien explicado, en el Anton también, trabajamos por alguna fila o columna. Realmente los libros explican siempre por la primera fila y después terminan demostrando que da lo mismo trabajarlo por cualquier línea, o sea, fila o columna. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajarlo por la primera fila. Siempre marquen, esa flechita debería estar en su examen, marcando dónde están haciendo la plaza, ¿sí? Entonces, el determinante de la matriz A va a ser igual. Lo pongamos en forma genérica para lo que sería esto. Sería, para la primera fila, esa que está ahí, A11. ¿Quién es este A11? 2 es el elemento en la posición 1, 1, es decir, primera fila, primera columna. Es ese 2 de aquí, ¿sí o no? Bien. Por C sub 1, 1. Bien. Más A sub 1, 2, elemento en la primera fila, segunda columna, siempre se dice primero la fila, después la columna. Es este 1 de acá, ¿sí o no? Por el C1, 2. Más
el último elemento de la primera fila, el A13, por el C13. El A13 es ese menos 1. Bien. Y ahora, ¿quiénes son esos C? Son los cofactores de las respectivas posiciones. Cofactor en la posición 1, 1, en la posición 1, 2 y en la posición 1, 3. Bien, pongamos acá. C11, C12 y C13 son cofactores de las posiciones que marcan sus respectivos subíndices, lógicamente. Bueno, ahora veamos cómo se calcula un cofactor. Entonces, el cofactor se calcula de la siguiente forma. Pongamos acá, cofactor. Lo pongamos bien genérico. El cofactor C sub IJ, ¿qué quiere decir esto? Ubicado en la iésima fila y en la jésima columna, es decir, en la fila número I y en la columna número J. ¿Sí? Bueno, esto se va a calcular como ¿qué cosa? Se va a calcular como menos 1 elevado a la I más J por M sub IJ. ¿Bien? ¿Alguno conoce cómo son los nombres de estos dos factores? Este primero, ¿qué nombre tiene? Bueno, veamos qué hace, ya le damos el nombre. En base a lo que hace, sale el nombre. Fíjense que es el número menos 1 elevado a I más J. ¿Qué tipo de número es? ¿En qué conjunto numérico cae? Obviamente que es número real, pero más puntualmente. ¿Entero? Natural. Bien, I más J es un número natural, o sea, es de 1 para adelante, natural. ¿Por qué? Porque es obvio, I y J representan un número de fila, le estoy contando, ¿sí o no? No puedo tener la fila un medio, la fila raíz de 5. ¿Sí? O sea, son números naturales. La suma de dos naturales es otro natural. ¿Sí? Y menos 1 elevado a un número natural, ¿cuánto da? Bien, depende si es par o impar. Perfecto. O sea, son dos respuestas. Si el exponente es par, base negativa, potencia par, resultado positivo, me da 1. Y si el exponente es impar, base negativa, exponente impar, resultado negativo. O sea que esto básicamente lo que hace es darme o 1 o menos 1. El 1 es un signo positivo. Y el menos 1 es un signo negativo. Con lo cual, ¿esto cómo se llama? Bueno, esto se llama signo de la posición, porque lo que hace es darme un signo. Signo de la posición. Bien, signo de la posición. Solamente me da como resultado un signo. Como para que lo anoten, el signo de la posición depende pura y exclusivamente del número de fila y del número de columna. No depende del número que ocupa la posición. Por ejemplo, aquí yo tengo el número menos 1. Ese número menos 1 no me dice que la posición sea negativa. ¿Me siguen? Yo lo puedo cambiar por otro y el signo de la posición ahí va a ser siempre el mismo. Ahora lo vamos a construir. ¿Sí? Lo mismo acá. Tengo menos 4. El signo de la posición ahí no es negativo y no lo saco con el valor que ocupa la posición. Bien, construyamos los signos de la posición. Pongamos aquí signo de la posición. Para una matriz de 3 por 3, y en definitiva para una matriz cualquiera de n por n, dada una posición, tiene un signo fijo, independientemente del número que ocupa la posición. Lo que voy a hacer para construirlo es poner primera fila, segunda fila, tercera fila. Y aquí voy a poner
Primera columna, segunda columna, tercera columna, ¿sí? Primera fila, segunda fila, tercera fila, y primera columna, segunda columna, tercera columna. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. Ponemos aquí como una tablita, ahí, y aquí, para armar la tablita de los signos de la posición. Básicamente, ¿qué tengo que hacer? Ver si la suma entre fila y columna me da par o impar, y entonces si es par, va con signo positivo, y si es impar, va con signo negativo, ¿sí o no? Bien, bueno, entonces vamos haciendo. Bien simple. 1 más 1, 2 es par o impar. O sea que aquí va bien. ¿Qué quiere decir esto? Que esta posición tiene siempre, absolutamente siempre, y necesito que lo fijen, signo positivo, independientemente de que aquí haya un 2 o haya un -1. El signo de posición ahí es positivo. ¿Me siguen con eso? Y bien, ¿y los otros cómo van? Fíjense que no hace falta hacer la suma. ¿Por qué? Porque si comencé con 1, los números naturales, ¿cómo se alternan? 1, 2, 3, o sea que comienza impar, par, impar, par. Luego, si voy de 1 en 1, par, impar, par. ¿Sí o no? Bien, simple. Exactamente. Me dice entonces, ¿vamos intercalando los signos? Sí, vamos intercalando los signos. Abajo, si comencé aquí, par, este es impar, par, impar, par, impar, par. Y siempre los signos tienen esa dinámica. Es decir, para una matriz de 3 por 3, el esquema de signo de posición es absolutamente siempre ese que está en la pantalla, ahí en azul, y no depende, lo vuelvo a decir porque, insisto, hay gente que en la evaluación por tema después mete la pata con eso. El signo de la posición no depende del valor que ocupa la posición. Entonces, a ver, les pregunto. Signo de posición de este. Positivo, ¿sí? Básicamente, si es matriz de 3 por 3, en las puntas es positivo y al medio, como para acordarse. Y en los costados, aquí, aquí, aquí y aquí es negativo. Una matriz de 3 por 3 siempre es así. Entonces, por ejemplo, acá el valor de la posición coincide con el signo de posición, pero eso es por esta matriz. Este, por ejemplo, no. Signo de posición ahí, ¿cómo es? Negativo. Es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos y más. Siempre, absolutamente, siempre es así. ¿Debemos especificar en el parcial? No. Directamente en el parcial, si voy a sacar un determinante menor, si el signo de la posición es positivo, es equivalente a multiplicar por 1, no pongo nada, ¿sí o no? Si el signo de la posición es negativo, pongo un menos adelante y ya está. Sí, ya sé que no, no hace falta. Pero lo estoy mostrando aquí como para que vean de dónde sale. Obviamente que, visto de esta forma, se está haciendo muy largo. Pero ya cuando agarré la mano del método de Laplace, las cuentas se hacen solas. Bien, perfecto. ¿Se entiende lo del signo de la posición? Bien. Si tuviese una matriz de 4 por 4, es lo mismo, ¿sí o no? Arriba, a la izquierda, es lo mismo. Aquí tendría cuarta fila, cuarta columna, y sería lo mismo, ¿sí o no? Y si fuese de 5 por 5 y de 6 por 6 o de 7 por 7, es exactamente la misma idea, ¿sí? No voy a ponerlo. Generalmente vamos a trabajar con 3 por 3, pero funciona exactamente igual. Bien, vamos con el otro factor que compone el cofactor. Ese de ahí, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿O sabe qué es? No, ni idea. Bueno, esto se conoce como determinante menor. Determinante menor. Bien. Pongamos aquí qué es el determinante menor. El determinante menor, vamos a poner aquí, es el determinante
que se calcula en la matriz original tras o después, tras haber eliminado la iésima fila y la jésima columna. ¿Me siguen con eso? Quizás puesto así me digan, no se entiende nada, pero mostremos un ejemplito de determinante menor como para que vean cómo funciona, ¿sí? Pongamos aquí, por ejemplo, uno cualquiera en esa matriz que tenemos ahí. Por ejemplo, el M sub 2, 3. Este determinante, ¿cómo lo voy a obtener? Eliminando la segunda fila y la tercera columna de la matriz original. Bien, voy a copiar la matriz original. Vamos a poner obviamente las barras. Tacho la segunda fila, tercera columna. Que es lo mismo que ubicar la posición 2-3. La posición 2-3, fíjense, segunda fila, tercera columna. Es este elemento, ¿sí o no? Tacho su fila, tacho su columna, y me queda un determinante de qué tamaño. 2 por 2, me quedan estos dos de arriba, 2, 1, y estos dos de abajo, menos 1, 3. Dándome como resultado, ¿cuánto? Determinante 2 por 2, ¿cómo se saca? Con producto cruzado, ¿sí? O sea, simple. 6 más 1, 7. ¿Me siguen con eso? Bien, aquí se ve la desventaja del método de Laplace. ¿Por qué? Porque este método en realidad no es tan útil como parece. Para matriz de 3 por 3 anda bien, pero ¿por qué no es útil? Bien, como dijeron aquí los dos, si la matriz es más grande, se comienza a complicar. Porque para una matriz de 3 por 3, yo saco, mostramos la cantidad de cuentas, yo saco 3 determinantes de 2 por 2. 3 cuentas, nada del otro mundo. Bien, pero si le subo un tamaño más, de 4 por 4, tendría que sacar 4 de estos determinantes de 3 por 3. O sea que tendría que hacer 12 determinantes de 2 por 2. Tampoco son tantos, pero ya se comienza a ser molesto. Si tengo que trabajar con una matriz de 5 por 5, tendría que hacer 5 determinantes de 4 por 4. Luego tendría que hacer, teníamos 12 por 5, 60 determinantes de 2 por 2. ¿Sí o no? Y si fuese una del doble del tamaño, 60 por 6, tendría que hacer 360 determinantes de 2 por 2 para una matriz de 6 por 6. En una matriz de 6 por 6 tendría que hacer 6 determinantes de 5 por 5. Para cada una de las de 5 por 5, tendría que hacer 5 determinantes de 4 por 4, y así sucesivamente. Y esto ya se vuelve inviable, ¿sí o no? Y una matriz de 6 por 6 es una matriz chiquita, al fin y al cabo, porque computacionalmente se podría trabajar con matrices de 100 por 100, 1000 por 1000, y esto ya no me sirve. Una computadora va a calcular Gauss, pero un determinante utilizando Gauss, que a medida que aumenta el tamaño de la matriz, la cantidad de operaciones que tiene que hacer aumenta en forma lineal, no en forma exponencial, como está haciendo acá. Bien, pero son detalles. O sea que para 4 por 4 esto ya se vuelve un poquito inviable. Bueno, saquemos entonces el determinante. Voy a volver a copiar esto y vamos a calcular los cofactores. Entonces vamos con eso. Calculemos los cofactores. Cofactor de la posición 1, 1. Signo de la posición. Signo de la posición positivo. Estamos acá. Positivo porque siempre es positivo ahí, no porque el 2 sea positivo.
¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces le voy a poner aquí un más como para que se lo vea. No haría falta ponerlo, pero para que se lo vea ahí. Y el determinante menor. Es tan simple como tachar la fila y la columna de esa posición. ¿Qué me queda? Me quedan esos 4 de aquí. Me queda entonces ¿cuánto? Menos 4. Bueno, yo lo voy a escribir. Sí queda 2. Menos 4. 2. 3. Menos 2. Entonces tenemos 8 menos 6. 2. 2 por el signo positivo. 2. Que en realidad no es que tenga que salir 2 positivos, sino que este más es equivalente a multiplicar por 1, ¿sí? O sea que si hubiese salido negativo, queda negativo. Bien, importante eso. Bien, vamos con el otro. Borremos un poquito esto. Vamos con el otro. Por supuesto que estas cuentas, y ahí es donde radica la ventaja de Laplace para una matriz de 3 por 3, estas cuentas las podemos hacer en forma mental, ¿sí o no? Y son cálculos que se pueden hacer en forma mental. No hace falta anotar todo esto. Vamos con el cofactor de la posición 1, 2. Signo de posición. Siempre los cofactores van a ir intercalados. Si el primero fue positivo, el otro tiene que ser negativo, ¿sí? Por lo que vimos hace rato. Negativo. Determinante menor. Tacho es este valor, esa posición. Tacho fila, tacho columna. Me quedan estos dos y esos dos. Entonces, ¿qué tenemos? 3 menos 1, 2, menos 2. ¿Y cuánto me queda? Menos 6 más 2, menos 4. Con el signo de aquí me queda 4. Bien, perfecto. 4. Y por último, borremos un poquito esto de aquí. El cofactor en la posición 1, 3. Signo de posición va intercalado si fue más, menos. Ahora toca que sea más de vuelta. Entonces, la posición es esa. Tacho su fila, tacho su columna. Y me quedan esos 4 de aquí. ¿Me está quedando cuánto? 3 menos 4 menos 1, 3. Y tenemos 9 menos 4, me queda 5. Bien, con eso entonces podemos proceder a calcular el determinante de A. Entonces, el determinante de A, ¿cuánto me queda? El determinante de A me termina quedando igual a valor de la posición, vamos marcando si quieren, valor de la posición 2, lo multiplico con ese 2, ¿sí o no? Valor de la posición por su cofactor, 2 por 2, más valor de la posición 1 por su cofactor, más 1 por 4. Aquí, cuidado, por ahí hay gente que explica este determinante poniendo un menos adelante, no sé si alguno vio eso. Bueno, si lo ven, tengan cuidado. La gente que explica poniendo el menos adelante es porque el signo de la posición del segundo cofactor ya lo sacó adelante, ¿sí? Y solamente trabaja con determinante menos. Yo prefiero que saquen el cofactor puro, ¿sí? Ahí. Y después tenemos más menos 1 por 5. Lo voy a poner así, más menos 1 por 5. ¿Cuánto me está quedando? 4 más 4, 8, menos 5 igual a 3. Bien, por lo tanto, el determinante de la matriz A, como ya sabemos, vuelve a darme 3. Bien, preguntas, dudas. No, porque si no, no me daría 3. Pero, fíjate, tenemos menos 6, más 2 me queda menos 4, ¿sí o no? Por el signo negativo, 4. Bien, perfecto. Y otra cosa que podemos marcar con esto es que el valor del cofactor tampoco necesita coincidir con el signo de la posición, ¿sí o no? El signo de la posición tampoco quiere decir que el cofactor vaya a salir con ese signo. ¿Por qué aquí queda 4? Porque el determinante menor es negativo, menos con menos, hacemos. ¿Bien? ¿Cuántos métodos de Laplace puedo aplicar aquí? Puedo aplicar
6, ¿sí o no? Uno para cada fila, son 3 filas, y uno para cada columna. Hagamos un hito más y mostremos cómo se lo hace en versión rápida, porque puesta así van a decir, mire la cantidad de cosas que escribió y está diciendo que es más rápido, ¿sí o no? Cuando Sarrus escribe menos. Bueno, hay que explicar el método. Hagamos otro Laplace para que vean que es mucho más veloz. Saquemos esto y veamos. Lo hagamos si quieren por la tercera columna, ¿sí? Yo prefiero hacer el método de Laplace en la medida de lo posible para una matriz de 3 por 3 en las filas o columnas donde tengo un signo de posición negativo, que son las filas de los bordes, la primera y la tercera, tanto fila como columna, porque la segunda fila y la segunda columna tienen dos signos de posición negativos. Pero lo pueden hacer por donde quieran, ¿sí o no? No hace falta trabajarlo así. Bien, entonces, ¿cómo nos queda esto? Lo hagamos rápido. Determinante de A. Lo primero que se calcula es el cofactor y se lo multiplica por el valor de la posición. Vamos para este, ¿sí? Tacho fila, columna, me queda 9 menos 4, 5, ¿sí? 9 menos 4, 5. Signo de posición positivo, o sea que me queda 5. 5 por menos 1 me queda menos 5. ¿Sí? Y en la hoja solamente se anota eso. Vamos con este ahora. ¿Bien? No se me pierdan, me están viendo con caras raras. ¿Se me pidieron con el menos 5? Bueno, vuelvo a hacer el menos 5. Se supone que lo queríamos hacer rápido. Bien, estoy con este. Tacho fila, tacho columna. 9 menos 4, 5, ¿sí o no? Signo de posición, positivo, estoy en una esquina. Cofactor queda 5. 5 por menos 1, menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Ese cálculo es todo mental. ¿Sí? Voy con este. Y el tachado también, porque en la hoja no pueden tachar y borrar como estoy haciendo aquí, ¿sí o no? Bien, signo de posición negativo. Tacho, tacho. 6 más 1, 7. Con el signo de la posición pasa a ser un menos 7. Menos 7 por 2, menos 14. Último, hasta ahí tengo menos 17. Necesito que me dé un... no tengo menos 19, necesito que me dé 22. Veamos, porque tiene que dar 3 sí o sí. Signo de posición, positivo. Tacho fila, tacho columna. Menos 8, menos 3 me queda menos 11. Signo de posición positivo sigue siendo menos 11. Con el menos 2 me queda 22. 22 menos 19, 3. Y lo que se presenta en la hoja con el método de Laplace es la flecha donde indica dónde lo estoy haciendo y esa línea, nada más. Y es más rápido que Sartre. Una vez que está entendido, este método es más rápido que Sartre. Pero si el parcial les da la libertad de sacar el determinante por el método que quieran, y Sartre les resulta más práctico porque es más fácil de entender, bueno, hacen Sartre. Saquen bien el valor del determinante de todas formas. ¿Preguntas, dudas, gente del Zoom? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, vamos con el siguiente método, que es el método de Gauss. Que el método de Gauss lo vamos a presentar también de dos formas. Bien, me dicen que todo bien, perfecto. El método de Gauss lo vamos a presentar de dos formas porque como vimos hace rato, dijimos que habían dos formas de hacer Gauss, ¿sí o no? Una con algoritmo, que es haciendo cruces, es lo que está hecho aquí, con los cruces, y la otra con el Gauss tradicional de libros, que es con operaciones elementales puras, multiplico, sumo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la fórmula para sacar el determinante con Gauss es distinta en función de qué Gauss utilizan. Yo les recomiendo
no hacer Gauss, pero os hago que lo entiendan bien. Yo les recomiendo, si van a hacer Gauss, que lo hagan con el producto cruzado y que se aprendan bien la fórmula. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos eso. El método de Gauss, básicamente lo que vamos a hacer es, para nuestra primera versión del método de Gauss, con algoritmo, haciendo los cruces, lo que vamos a hacer es escalonar con los cruces. ¿Sí? Entonces hacemos eso. Voy a escalonar tomando como pivote el número 2. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda la primera fila igual, 2, 1, menos 1, 0 debajo del 2, ya explicamos en la primera vez que hicimos Gauss por qué, y ahora es con cruces, ¿sí? Entonces tengo, me ayudan por si me equivoco, menos 8, menos 3, menos 11, ¿sí? 4, aquí, 4, más 3, 7, abajo tengo 6, más 1, 7 también, y por último tengo menos 4, menos 1 es menos 5. ¿Me siguieron con eso? Nada del otro mundo. Bien. Ahora voy a pivotar con el menos 11. Si en algún caso apareciese algún pivote cero, ¿qué hago? Cambio de filas. Listo. Bien. Entonces escalonemos. ¿Cuánto me queda? 2, 1, menos 1, 0, menos 11, 7. Este 0 ya explicamos por qué sigue siendo 0. Explicamos por qué tengo el nuevo 0. Y ahora, ¿cuánto me queda? Menos 11 por menos 5 es 55. 7 por 7, 49. 55 menos 49 me queda 6. ¿Bien? Y esto está completamente escalonado. Detalles. Con esta forma de hacer Gauss, si las tomo como matrices separadas, la primera matriz no tiene el mismo determinante que la última. ¿Sí? No tiene el mismo determinante. Pero eso no me interesa. Hay una fórmula que me permite sacar el determinante de la que busco, de A partir de la última. Pero la última matriz, ¿cómo se saca su determinante? Como es una matriz triangular, el determinante de esta última es el producto de la diagonal principal. Pero nuestro determinante de A se calcula de la siguiente forma. El determinante de A se calcula como el producto de la diagonal principal, hasta ahí vamos igual, de la diagonal principal, pero aquí viene un sobre. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace nuestro Gauss? Nuestro Gauss, como ya vimos, ¿cómo obtuvo esta fila nuestro Gauss? Esta fila es el resultado de hacer 2 por la segunda fila, por este 2, menos 3 por la primera. Entonces ahí está haciendo como un menjunje de propiedades que alteran el valor del determinante. Bien, esto va a ser sobre el producto de los pivotes, producto de los pivotes, y no termina ahí, elevados cada uno, elevados a la cantidad de ceros que hacen o que hace cada uno. Pongamos aquí que hace cada uno. ¿Sí? Bien. Y eso todavía no termina aquí porque esto va multiplicado por menos 1 elevado a la cantidad de cambios de filas. Recuerden que, se lo mencioné hace rato, un cambio de filas implica un cambio de signo en el determinante. ¿Bien? Cantidad de cambios de filas. Puesto así, bueno, da la sensación de que queda horrible, pero no queda tan feo. El determinante de A, que tiene que dar ¿cuánto?
3, porque es la misma matriz de siempre, de todo lo que estamos haciendo. Fíjense, diagonal principal. Esta es la diagonal principal, ¿sí o no? Tengo entonces producto de la diagonal principal. 2 por menos 11 por 6 sobre el producto de los pivotes. ¿Cuáles son los pivotes? El 2 y el menos 11, ¿sí? El 2 y el menos 11. Producto de los pivotes elevados a la cantidad de ceros que hace cada uno. El 2, ¿cuántos ceros hizo? 2, o sea que va 2 al cuadrado. Y el menos 11, ¿cuántos ceros hizo? 1. Menos 11 a la 1. ¿Hubo algún cambio de fila? No, menos 1 a la 0 es 1, con lo cual se mantiene el signo. Y fíjense que aquí ya se simplifica la historia, porque cuando nos queda, el menos 11 se va con el menos 11, el 2 se va con uno de los dos que tenemos, me queda 6 sobre 2 por 1, y entonces me queda determinante de A igual a 3. ¿Sí o no? ¿Me siguen con eso? Esta fórmula, todo ese texto no lo van a encontrar en ningún libro porque los libros trabajan con el Gauss tradicional. Y en el Gauss tradicional es más simple. Lo hagamos de esa forma, ¿sí? De paso practicamos operaciones elementales. Bien, ¿me siguieron con este Gauss? Este es el Gauss de acá, de ingeniería de la UNSA. Vamos con el otro, la otra forma de hacer Gauss. La otra forma de hacer Gauss es obtener los ceros con operaciones elementales. Entonces vamos una por una para que no nos perdamos. ¿Bien? Entonces, yo quiero hacer 0, 3. Y el escalonamiento tiene que ser, obviamente, de arriba hacia abajo. ¿Por cuánto multiplico la primera fila para sumarle la segunda y que ese 3 se me haga 0? Por menos 3 medios. Bien. Fíjense que, a diferencia del ejercicio 6 del profe, aquí van a aparecer fracciones. Esa es la desventaja de esta forma de hacer Gauss. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí cómo comienzan a aparecer fracciones. 2, 1, menos 1. Hagamos todas las cuentas. 2 por menos 3 medios, justamente cancela el 2, me queda menos 3. Más 3 me queda 0, el que busco. Pero aquí comienza a quedar feucho porque ¿cuánto me queda? 1 por menos 3 medios es menos 3 medios. Menos 8 medios me queda menos 11 medios. Fracción. Bueno, ustedes son alérgicos a las fracciones, entonces buscamos hacerlo de la otra forma, ¿sí o no? Bien. Tampoco me gusta demasiado, si las podemos evitar, mejor. Menos 11 medios. El otro, ¿cuánto me queda? Menos 1 por menos 3 medios me queda 3 medios positivo, más 4 medios me queda 7 medios. Fíjense que queda múltiplo de esta, es esta multiplicada por un medio, pero no es la misma. ¿Bien? Perfecto. Y la de abajo queda como está. Menos 1, 3, menos 2. Ahora necesito eliminar este. ¿Cómo lo elimino? Multiplico la primera fila por 2, por un medio, bien. Y la sumo en la tercera. Perfecto, bueno, vamos con eso. ¿Cuánto nos queda? Recuerden siempre que la primera fila o la fila donde estoy poniendo el número no se modifica, ¿sí o no? Sí, va a cambiar la fórmula determinante. Para que la fórmula determinante sea como quiero darla, solamente tengo que hacer esta operación elemental. Porque, bueno, ya que estamos, de las operaciones elementales, fíjense, ya que me habían preguntado los determinantes, no sé dónde están. ¿Dónde quedaron? Ah, está más arriba. Aquí, fíjense, determinantes de las matrices elementales. Esta operación elemental le cambió el determinante de la identidad que era 1 originalmente, ¿sí o no? Esta operación elemental, ¿qué es?
multiplicar una fila por un valor para simplificar. Cambia el valor del determinante. Esta operación elemental, cambiar filas, cambia el valor del determinante. En cambio, a esta operación elemental, que es la que estamos usando, a una fila sumarle el múltiplo de la otra, no cambia el valor del determinante. Entonces, si aquí vos, que se puede hacer, yo multiplico alguna fila por ejemplo, la segunda por un medio, perdón, por 2, para eliminar la fracción, te cambia el valor del determinante. Y tendrías que ponerte a ajustar la fórmula y es como que te lo terminas complicando. Si el método se entiende bien, lo podés multiplicar y compensar por fuera, pero no lo compliquemos, ¿sí? Es más, vamos a trabajar el método de Gauss de esa forma. La otra la estoy mostrando de cómo darían los libros, ¿sí? Bien, entonces aquí ¿cuánto me queda? 0 menos 11 medios, 7 medios. Y aquí, 2 por un medio, 1, más menos 1, 0. 1 por un medio es un medio, más 6 medios son 7 medios. Y aquí tengo menos un medio, menos 4 medios, menos 5 medios. Porque tenía menos un medio, menos 4, menos 5. Fíjense que es esta multiplicada por un medio también, ¿sí o no? Bien, y ahora viene la parte más fea. Necesito eliminar este. ¿Por cuánto multiplico? Evidentemente que tiene que ser la segunda fila para sumarla abajo. El hecho de que las dos fracciones sean en base 2, o sea, dividido 2, hace que me pueda no mirar la fracción. Miren el 11 y el 7 solamente. Necesito que aquí me aparezca básicamente menos 7 medios. Multiplico por 7 onceavos, ¿sí o no? Si yo multiplico por 7 onceavos, esto por 7 onceavos me va a quedar menos 7 medios. Y eso lo mando abajo. Si este fuese un Gauss común, no es la mejor forma de hacerlo. Hay que como pensar mucho qué hacer y trabajar mucho con fracción. Por eso el otro método es mejor. Pero bueno, veamos cuánto queda. 2, 1, menos 1, 0, menos 11 medios, 7 medios. Bueno, 0 por eso 0 más 0, 0. Menos 11 medios por 7 onceavos, me quedan menos 7 medios, más 7 medios, el otro 0 que quería armar, y el último, ¿cuánto me queda? Hagamos la cuenta. Tengo 7 medios acá, por 7 onceavos me queda 49, 22avos, menos 5 medios, que si lo multiplico por 11 sería menos 55, 22avos. ¿Esto me queda cuánto? Menos 6, 22avos, o sea que me queda menos 3 onceavos. ¿Bien? Perfecto. Nos quedó eso. Pueden buscar en los libros, en la teoría, que esta operación elemental, solamente esta, no modifica el valor del determinante, y de esta forma, habiéndolo hecho así, el determinante, si le aplican Laplace, se puede verificar que es el producto de la diagonal principal. O sea que esto es 2 por menos 11 medios, ahí se cancela el 2, por menos 3 onceavos. Se cancela el 11 y menos con menos me da el 3 de vuelta. Si lo hubiésemos hecho por Laplace, ¿en cuál fila o columna? En la primera columna, fíjense, lo hagamos para verificar. Laplace en la primera columna, me quedaría, ¿cuánto? ¿0 por su cofactor? 0. ¿Calculo ese cofactor? No, porque da 0. Más 0 por su cofactor, 0, tampoco calculo ese cofactor. Más 2 por su cofactor, ¿sí? Signo de posición, positivo, o sea que es 2 por el determinante menor. Determinante menor, tacho fila, tacho columna. Son estos 4. ¿Y aquí cómo sería? Este por este, menos 0. O sea que es solamente S por S, ¿sí o no?
con lo cual coincide. ¿Me siguen? Como regla general, una matriz triangular, ya sea superior, inferior o diagonal, su determinante se calcula como el producto de la diagonal principal, ¿sí? Que es lo que hicimos ahí. ¿Bien? ¿Me siguieron con esto? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No? Buenísimo. Lo chequeemos con el CALMI. Les quiero mostrar una cosita de el método de Gauss, una particularidad. Ponemos aquí una matriz A. Vamos a álgebra lineal. Ponemos una matriz de 3 por 3 y escribamos la matriz. 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. El determinante se lo puedo sacar, verificarlo con ese botón de ahí, abajo a la derecha, que dice, izquierda, perdón, determinante. Pongo la matriz A, le doy Enter y tengo el 3. ¿Sí? GeoGebra también calcula, pero bueno, es más trabajoso armar la matriz con GeoGebra. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Que si cambio un único valor, me cambia el resultado del determinante, ¿sí o no? Bien, veamos qué pasa cuando tenemos el 0 ahí con el método de Gauss del algoritmo, es decir, con los cruces, con esta fórmula fea, con esa. Bien, entonces pongamos aquí otro ejemplo para este mismo caso y les quiero mostrar qué onda con eso. Acá otro ejemplo, fíjense, el programa me está diciendo que el determinante tiene que darme 6. Entonces, la matriz es la misma, pero cambiando ese lugar por un 0. 2, 1, 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2. Perdón, este no es 3, este es 0 justamente. Ese lo cambié por 0. Menos 1, 3, menos 2. Y lo vamos a hacer de vuelta por Gauss, pero no el Gauss lleno de fracciones, sino el Gauss que usamos nosotros. Es decir, escalonando. Voy a escalonar y vamos a tomar como pivote el número 2. ¿Cómo nos queda? 2, 1, menos 1, 0, 0. Pivoto y me queda menos 8, menos 0, menos 8, 4, menos 0, 4, la de abajo es la misma, 6 más 1, 7, y esto debería quedar menos 4 menos 1, menos 5. Vuelvo a escalonar, ahora tomando como pivote el menos 8. ¿Y esto cuánto nos queda? Bien, esto nos va a quedar ¿cuánto? Primera fila, 2, 1, menos 1, 0, menos 8, 4, 0, 0. ¿Y qué tengo? Menos 8 por menos 5, eso es 40. 7 por 4, 28. 40 menos 28, 12. Y apliquemos la formulita para el determinante. Determinante de A es producto de la diagonal principal, 2 por menos 8 por 12. No hay cambio de filas, así que ese ni lo voy a poner. Sobre el producto de los pivotes a la cantidad de ceros que hizo cada uno. Los pivotes son el 2 y el menos 8. El 2, ¿cuántos ceros hizo? Bueno, me dicen 1. Y el menos 8 hizo 1 también. O sea que según sus cuentas, eso da 12. Pero aquí dice que da 6. ¿Y quién se equivocó? ¿El programa o nosotros? Bien, yo no, se equivocaron ustedes. Bueno, ¿cuántos ceros hizo el número 2? Hizo 2. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí está hecho, en el proceso de haber modificado la fila, porque no es la misma, la modifiqué pivotando, ¿sí o no? Con lo cual hizo 2 ceros, ¿sí o no? Y evidentemente con ese 2 hace que esto vuelva a darme 6, que es lo que tiene que dar, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso?
En el momento que yo pivoté la fila que tenía el 0, lo estoy haciendo al 0, lo hice de vuelta, ¿me sigue? Es como que lo hice de nuevo. ¿Cuándo haría que esto tenga un solo 0 hecho por el 2? En la otra forma de hacerlo, fíjense. 2, 1, menos 1, 0, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. Yo les recomiendo, no solamente para este Gauss, ¿no?, sino para cualquier escalonamiento, si el 0 ya está hecho, ¿tiene sentido escalonar o no? No, porque fíjense que lo único que hizo fue agrandarme los números de la fila, y en el parcial no tengo calculadora. Mientras los números sean más chicos, mejor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? 2, 1, menos 1. Esta fila ya tiene el 0 hecho, o sea que no la modifico, no la trabajo con el pivote. Y la fila de abajo sí. ¿Que me queda cuánto? Me queda aquí 7 menos 5. Vuelvo ahora sí a escalonar, tomando como pivote, marquemos, aquí fue el 2, y aquí voy a tomar como pivote el menos 4. Entonces, ¿cuánto nos queda? 2, 1, menos 1, 0, menos 4, 2, 0, 0, ¿y qué tengo? Menos 4 por menos 5, 20, 7 por 2, 14, 20 menos 14, 6. Fíjense que si bien la que tengo aquí y la que tengo arriba se ven bastante distintas, llevan con nuestra fórmula al mismo determinante. Producto de la diagonal principal, 2 por menos 4 por 6, sobre el producto de los pivotes a la cantidad de ceros que hizo cada uno. El 2, ¿cuántos ceros hizo ahora? Ahora sí hizo 1 porque no afecté la segunda fila, ¿se entiende? Y el menos 4 también hizo solamente 1. Fíjense que simplificando, vuelve a quedar 6. O sea que hay que tener cuidado con Gauss, con determinante, con esta forma de hacer Gauss, cuando ya hay un 0 hecho. ¿Sí? La recomendación es dejar la fila como está y tener en cuenta que estoy haciendo un 0 menos. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Y lo último que nos está faltando es, que es como un pseudo método, el método de hacer ceros. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda? Porque este 7, como se modificó la segunda fila, pero primera y tercera no. Vos fijate que tenemos 6 más 1, 7, y menos 4 menos 1, menos 5. Sí, porque primera y tercera fila no las toqué. Bien, perfecto. Vamos entonces con el método de hacer ceros. Que en realidad no es un método, en realidad son propiedades que me permiten hacer ceros. ¿Para qué? Para aplicar un Laplace más fácil. Porque si en el Laplace es valor de la posición por el cofactor, si el valor de la posición es 0, 0 por su cofactor es 0, y me ahorro el cálculo de ese cofactor, ¿sí o no? Bien, entonces, escribamos de vuelta la matriz, vamos a poner determinante de A, y vamos a ver que da lo mismo que el Gauss que hicimos con el método este feo, con fracciones, ¿sí o no? Hagamos igual. Entonces, vamos a tener aquí. Y después vamos a hacer uno un poquito sin tantas fracciones. Entonces, 2, 1, menos 1. Volvemos a la matriz que tenía determinante 3. 3, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. Lo que quiero hacer es mostrarles que lo que voy a hacer ahora es lo mismo que hace Gauss. O sea, el método de Gauss es esto. Esto y el método de Gauss es el mismo método, solamente que hacia abajo. Este método después me permite moverme donde más me convenga. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo mismo de hace rato. Quiero eliminar este. ¿Cómo hago? Es lo que hicimos hace rato. Multiplico esto por menos 3 medios y lo sumo aquí.
Esta propiedad, cosa que está explicado y demostrado, no altera el valor del determinante, ¿sí? No lo altera. Pero si quieren podemos, como dijo allá su compañero, hacerle como una mezcla y hacer que me quede con cálculos sin fracciones. ¿Sí? Si quieren lo podemos hacer así. A la mañana no lo hice de esa forma, pero no es mala idea. Entonces, ¿qué me queda? 2, y de paso les muestro otra propiedad determinante. Bien, la fila de abajo, ¿cuánto me queda? 0, habíamos dicho que quedaba menos 3 medios, menos 8 medios, menos 11 medios. Y 3 medios más 4 medios me quedaba 7 medios. ¿Puede ser? Bien. Y aquí me queda lo mismo de hace rato. Menos 1, 3, menos 2. ¿Sí o no? Bien, ahora quiero eliminar y hacer 0 este de aquí. ¿Cómo era? Era la primera fila por un medio. Y lo sumo acá, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿cómo me queda? Esto me va a quedar igual a la primera fila queda igual. 2, 1, menos 1. La segunda fila queda igual. 0, menos 11 medios, 7 medios. La tercera fila, 2 por un medio, 1, menos 1, 0. 1 por un medio, más 6 medios, 7 medios. Y menos 1 por un medio, menos 4 medios, menos 5 medios. ¿Hasta ahí me siguen? Aquí donde estamos, estoy aquí. Antes de hacer el último paso con Gauss, ¿sí o no? ¿Qué me quedaría hacer? Pero no lo voy a hacer porque sería repetir Gauss. Me quedaría hacer 0 este, ¿sí o no? Se puede hacer directamente Laplace aquí. Pero si no quiero trabajar con esas fracciones, ¿qué puedo hacer? Que sí lo puedo hacer aquí más visible, que después había que trasladarlo arriba con Gauss. Hay una propiedad de determinantes que me dice que yo puedo sacar factor común en cada fila y en cada columna, pero no de toda la matriz al mismo tiempo. Factor común, ¿cuánto voy a sacar aquí? Un medio para que se vaya la fracción. Bien, entonces, hago aquí, y me queda ¿cuánto? 2, 1, menos 1, 0, 11, 7, 0, menos 11, gracias, menos 11, 0, menos 11, 7, y aquí vuelvo a escribir esto, 0, 7 medios, menos 5 medios, ¿sí o no? De aquí, ¿qué hago? Saco factor común, ¿cuánto? Un medio también, o sea que esto me queda igual a ¿cuánto? Esto me queda un medio por un medio. Aquí tengo un 2 por 2 en el denominador, ¿sí o no? Un 2 al cuadrado. ¿Dónde está? Aquí no había un 2 al cuadrado, de ahí sale. Y está. Si ese es el 2 al cuadrado que está saliendo. Esto de aquí es hacerlo salir de allá. Todo mezclado con todo. ¿Y aquí cuánto nos está quedando entonces? Nos está quedando 2, 1, menos 1, 0, menos 11, 7, 0, 7, menos 5. Aquí podría seguir dando vuelta con Gauss, es decir, volver a tomarle la propiedad, volver a sacarle el factor y escalonarla completamente, ¿sí o no? Técnicamente yo ya podría hacer la plaza acá, pero le terminamos como para que vean que queda lo mismo. Multiplico esto por ¿cuánto? Por 7 onceavos, ¿sí o no? Y la mando para abajo. ¿Cuánto me queda? Esto nos está quedando ¿cuánto? Un cuarto por, ¿cuánto? 2, 1, menos 1, 0, menos 11, 7, 0, y aquí ¿cuánto me está quedando?
Menos 11 por 7 onceavos me queda menos 7, y 7 me está quedando 0. Y después tenemos 7 por 7, 49 onceavos, menos 5, que son ¿cuánto? 55. Onceavos me queda menos 6 onceavos, ¿sí o no? Menos 6 onceavos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a sacar factor común, ¿cuánto? Más que un onceavo le voy a sacar factor común menos un onceavo para que se vea bien el efecto con el Gauss de arriba. ¿Y esto cuánto me queda? Esto me está quedando igual a un cuarto por 1 sobre menos 11, si quieren, por, y fíjense que esto de aquí, 2, 1, menos 1, 0, menos 11, 7, 0, 0, 6, no es la matriz escalonada del primero que hicimos con Gauss. Esta es exactamente la misma. Y entonces, ¿cómo me está quedando este determinante? Si ahora le hago justamente Laplace en la primera columna, ¿qué es lo que me queda? Básicamente tengo 1 sobre menos 4 por 11, lo pongamos así. ¿Por cuánto? Por 2, para que se vea el efecto, es, ¿qué cosa? 0 por su cofactor, más 0 por su cofactor, más 2 por su cofactor. Signo de posición es positivo. Tacho fila, tacho columna, me queda menos 11, 7, 0, 6. Como hice un 0 de más, ¿esto cuánto me queda? Esto por esto, menos 0, ¿sí o no? O sea que esto me está quedando ¿cuánto? 2 por menos 11 por 6 sobre 2 al cuadrado, que es 4. No acabo de hacer Gauss, hice Gauss, el de arriba. O sea que aquí no estoy deduciendo la fórmula, pero les estoy mostrando porque esta cuenta de aquí es la misma que está acá. Esta es la misma que esta de aquí. ¿Me siguen? Si yo lo hubiese hecho sin sacar los factores comunes, si yo lo hubiese hecho sin sacar los factores comunes, hubiese hecho, ¿dónde está la otra? Esta cuenta, ¿sí o no? Si hubiera hecho eso sin sacar los factores comunes, hubiera hecho esa cuenta. Es todo lo mismo. Es absolutamente todo lo mismo. Sí. Sí, sí, pero les quería... ¿Vos decís por qué puse esto aquí? Claro, vos decís hacer esto por esto y por esto, por esto. Sí, 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 directamente en un examen lo hacen de esa forma. Lo quise hacer así para que se vea el efecto de dónde está el determinante menor y que después conduce al producto diagonal principal. Bien, buenísimo. Con eso, chicos, terminaríamos, ¿sí? Me olvidé de tomar asistencia, tanto aquí como virtual. El miércoles les pregunto quiénes vinieron y me dicen, ¿sí? Bien. Así que hacemos de esa forma, ¿sí? Buenísimo. Con eso, chicos, dejamos y entonces los espero el miércoles a las 4 en el anfiteatro o en este mismo link a la gente que está en el Zoom. Bien, buenísimo, chicos, nos vemos. Que anden bien.